La clave oculta con Miquel Figueroa. Bien, tenemos un nuevo libro de misterio acabado de salir de la imprenta. Se llama Incógnita, un viaje en busca del misterio, y lo publica EDAF. Su autor es Francisco Contreras, quien lleva pues ya 2 décadas dedicado al periodismo del misterio y a la investigación y divulgación de lo insólito. Y bueno, ya lo conocéis, es autor de un montón de libros sobre estos temas, reportero de las revistas Enigmas, Año Cero y Más Allá, y actualmente también colabora con el programa radiofónico Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Bien, buenos días, Fran. Encantado de estar contigo, de estar con todos los oyentes, un placer abrir las puertas al misterio. Un placer tenerte de nuevo aquí, porque cuando conectamos contigo sabemos que vamos a hablar de cosas interesantes. Hoy hablamos de tu nuevo libro, de Incógnita, un viaje en busca del misterio. Y tengo que decir una cosa, lo primero que me ha llamado la atención del libro, cuando lo he abierto, es los prólogos de tus compañeros, Miguel Pedrero, Lorenzo Fernández Bueno, Bruno Cardeñosa. Lo que me ha venido a la cabeza, Dios los cría y ellos se juntan un poco, ¿no? Bueno, sí, mira, Incógnita es un trabajo muy particular, ¿no? Desde su creación hasta su formación y ahora la difusión, divulgación y promoción del mismo, ¿no? Y yo quería que fueran 3 amigos los que me hicieran un prólogo, no para vender más, sino porque son 3 compañeros que a lo largo de estas 2 décadas han estado ahí, con los que comparto camino, con los que comparto inquietudes, curiosidades. Con los 3 he podido trabajar a pie de campo y con los 3 tengo una relación personal. Ellos son personas que me conocen bien, que me aguantan a diario mis dolores de cabeza, igual que disfrutan con las alegrías, como digo en los agradecimientos, porque siempre están ahí, porque uno descubre que con el tiempo, ¿no? que rebajada ese nervio y ese entusiasmo reporteril de cuando uno es más joven, al final quedan los compañeros y quedan las aventuras y sobre todo queda la amistad. Todo se acaba, la televisión, la radio, los reportajes, y al final se queda uno con lo más importante, que son las experiencias, y en esas experiencias los amigos. Yo siempre digo que los amigos son como los protagonistas de un libro, de una novela. Algunos aparecen en una hoja, en un párrafo, otros aparecen en un capítulo, y hay otros que acompañan al lector o que te acompañan en toda la trama, ¿no? Bueno, pues Bruno Cardeñosa, Lorenzo Fernández y Miguel Pedrero son protagonistas de mi camino, en mi particular libro que es la vida, y uno se siente orgulloso de las palabras que dicen, ¿no? Ellos me conocen muy bien y lo único que les puedo decir es que gracias por poner su granito de arena en este particular viaje que es Incógnita en busca del misterio, y sobre todo gracias porque uno se siente entre su lista de amigos, y eso es importante. Viene un viaje en busca del misterio, que es, supongo, tu viaje en busca de todos esos casos, de todo eso raro que por mucho que pues no lo creamos o que nos parezca tan raro, pues sucede. Hablas de casas encantadas, fenómeno ovni. Bueno, explícanos tú un poco qué podemos encontrar en el libro. Incógnita es un trabajo que nace a pie de campo, ¿no? Nace fruto de la investigación en archivos y bibliotecas, allí donde duermen historias desconocidas y proscritas, en archivos y en bibliotecas donde he pasado horas y horas revisando la hemeroteca, consultando libros e intentando rescatar sucesos, algunos muy conocidos, otros prácticamente desconocidos, muchos silenciados y olvidados, y nace de recorrer miles de kilómetros, cual reportero, cual peregrino, grabadora, cuaderno de campo y cámara de fotos en ristre o televisiva si tocaba, acudiendo al lugar donde un día se produjo lo inexplicable o pervive lo sagrado, entrevistando a los protagonistas, a los testigos, conviviendo con ellos, mirándole a los ojos, consultando a expertos para compartir y desvelar unos sucesos y unas temáticas que desafían a la razón, que desafían al conocimiento, que desafían a la ortodoxia en la que vivimos, que son sucesos, episodios que se muestran como una alternativa a las corrientes dogmáticas de pensamiento en las que parece que vivimos o que nos quieren imponer, y casi todos ellos que permanecían condenados al olvido bajo la censura del miedo, de la ignorancia, y que nos muestran que la realidad es más amplia de lo que creemos, nos venden o nos están contando, ¿no? Y tras 2 décadas de
dedicado al periodismo e investigación, especializado en heterodoxia, en esto que llamamos misterio, entendiendo misterio como una palabra muy amplia donde caben muchas cosas, muchas temáticas desde diferentes perspectivas. Nace Incógnita y es, entre otra serie de cosas, una especie de grito al cielo contando que, bueno, Incógnita es un viaje que nace del periodismo y del misterio. Yo decidí especializarme en el periodismo de investigación relacionado con lo espiritual, con lo alternativo, con lo heterodoxo, ¿no? Y que hay vida más allá del periodismo judicial, social, deportivo, rosa. Existe un periodismo alternativo. De hecho, en España vivimos un fenómeno mediático que no lo hay en el resto de Europa. Somos el único país con 3 programas de radio nacionales, autonómicos, la lista es extensa, locales, y ahora con la red de redes virtuales la lista crece aún más. El único país con 3 revistas que llevan más de 10 años en los kioscos, con sus cabeceras contando lo que nadie cuenta, así como programas de televisión. Somos el país que más información relacionada con el misterio genera y divulga. Vaya. Eso es importante, y lo que reivindico es ese reporterismo, ¿no? Acudir al lugar de los hechos, entrevistar al testigo, consultar a expertos, mostrar documentos, contar lo que nadie cuenta en un mundo donde la información está al gesto de un clic, del movimiento de una mano, y contar cosas que son para mí importantes, ¿no? Que son implícitas al ser humano. El ser humano, desde que tiene conciencia de su existencia, ha convivido con lo mágico, con lo sagrado, con lo espiritual, con vamos a llamarlo esa otra realidad o ese otro lado, sea lo que sea, esa otra realidad o ese otro lado. Y parece que en este siglo XX, ahora en este siglo XXI recién comenzado, la sociedad, el sistema nos impone olvidar esa parte más sagrada de nosotros mismos, pero sigue estando ahí, ¿no? Incógnita trata de demostrar que aunque los ignoremos, siguen ocurriendo hechos que rompen la lógica, que rompen la razón, que nos demuestran que no todo está explicado, y lo hace a través de 8 capítulos con 8 temáticas, pues casas encantadas, fantasmas, poltergeist, ovnis, como materia reservada siempre, es decir, relacionado o con las implicaciones de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército del Aire. Versa sobre apariciones marianas y milagros desde un punto de vista inexplicable o inexplicado a día de hoy, así como social, por el mundo de las reliquias, todas ellas estudiadas científicamente y relacionadas estrechamente con la figura de un gran personaje que a mí me apasiona, como es Jesús de Nazaret, por naturaleza e historia desconocida e imposible, por rutas mágicas, por más de 50 episodios, con más de 250 imágenes, a través de 341 páginas, en un viaje para todos aquellos que no quieran perder la capacidad de soñar, que no hayan perdido la capacidad de soñar y de seguir mirando el mundo con la mirada limpia de un niño, con alma, que pregunta y se pregunta por todo. Cada uno de estos capítulos iremos desgranándolos un poquito en posteriores, en siguientes entrevistas. Esta es un poco introductoria para que la gente conozca el libro y para que conozca pues el trabajo que hay detrás. Personalmente, Fran, ¿cuál es tu misterio favorito? No habría uno, ¿eh? ¿No? Habría muchos, no, sería muy difícil. Sí que es verdad que me he especializado en el campo de la otra realidad, ¿no? En el mundo de las casas encantadas, de los fantasmas y de los poltergeist. De hecho, en esta misma editorial, en EDAF, los 2 anteriores trabajos, de los 10 que llevo publicados hasta ahora, pues han sido específicos: casas encantadas cuando el misterio cobra forma y fantasmas hay alguien al otro lado, que versan, el primero sobre una crónica sobre los grandes casos que ha habido en España a lo largo del pasado siglo XX y sobre el mundo del espiritismo, de la investigación psíquica de estos fenómenos espirituales, y fantasmas profundizando más en los casos que nos demuestran que hay otra realidad, ¿no? Que parece que hay un mundo velado que nosotros no llegamos a comprender, que la ciencia no entiende y que en determinadas ocasiones somos testigos de él, ¿no? Sería la casuística por excelencia, pero a lo largo de estos 20 años trabajando para medios de comunicación nacionales, tanto en radio como en televisión, como en prensa escrita, uno ha podido cubrir todo tipo de casuísticas, y esas son las que reflejo. Hago una pequeña selección, jugando con el pasado y jugando con la actualidad en cada uno de los 8 capítulos. Por ejemplo,
Me sobrecogen las apariciones marianas que hubo en Ezquioga en los años 30, durante la Segunda República, absolutamente desconocidas y que se prolongaron en el tiempo hasta finales de los años 80, en que muere una de las últimas videntes de los 100 que hubo en los montes guipuzcoanos, como es Benita Aguirre, ¿no? O me sobrecoge el último expediente X oficial de la Iglesia, el último milagro, entre comillas, la última curación imposible, inexplicable, que rompe cualquier tipo de coordenada lógica y física, que es el de Josefa Alapón, ¿no? Una mujer que sufría Parkinson, que llevaba con esa dolencia, o padeciendo esa dolencia durante más de 5 años, y que de repente, de la noche a la mañana, por la fuerza de la fe, que no necesariamente tiene que ser religiosa, el primer paso para que un milagro ocurra es creer que va a ocurrir, bueno, pues acude a este santuario, adora a la Virgen Blanca de Cueva Santa de Altura y recupera inexplicablemente la salud de la noche a la mañana. O en el caso de las apariciones, bueno, pues el último movimiento mariano para mí más importante, que es el de Amparo Cuevas, que nace en los años 80 en una finca que se llama Prado Nuevo del Escorial, en la Sierra de Madrid, y que a día de hoy se ha convertido en el eje del movimiento mariano cristiano apostólico romano en toda Europa, junto a Medjugorje, junto a Lourdes, junto a Fátima. En nuestro país, este caso además, el primero que está siendo avalado, no oficialmente, pero sí de acción, por la Iglesia Católica, ¿no? Porque es el único lugar de visiones marianas donde se ha dado autorización para que se construya una iglesia, una capilla, y donde se ha dado autorización para que se celebre culto, con lo cual hay una especie de aval, entre comillas, por parte de las autoridades eclesiásticas, que hay que recordar que nunca certifican la aparición de la Virgen, sino que el culto que allí se da no contradice las normas de la Iglesia Católica, pero será un referente, un gran vértice para el movimiento mariano del siglo XXI en toda Europa y en el resto del mundo. Pero habría más, ¿no? Yo me he quedado sobrecogido por el mundo de los calamares gigantes, ¿no? Cuento en el libro que pasan de la leyenda y la mitología a la realidad. No dejaban de ser un animal fabuloso que aparecía en las leyendas griegas, en las leyendas romanas, ya los citaba Aristóteles, y que se convierte, bueno, en las leyendas noruegas aparece reflejado como el gran kraken, y que cobra una popularidad tremenda gracias a Julio Verne y su obra 20.000 leguas de viaje submarino, y que resulta que es una realidad científica a día de hoy, que los máximos expertos los tenemos en España, como son Ángel Guerra y Luis Lara, ambos dependientes o investigadores dependientes del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que Luis Lara se ha preocupado de crear un museo que es único en Luarca, en Asturias, donde exponen más de 22 ejemplares de estos kraken, de estos calamares gigantes, lo que denomina la ciencia Archicheutis dux, que son cefalópodos gigantes, titánicos, son dinosaurios vivientes. El otro día se capturó que uno. sobrecogen nuestras aguas, ¿no? Y sus trabajos son, tanto los de Ángel Guerra como Luis Lara, son punteros a nivel internacional. De hecho, como cuento en el libro, pude asistir a la última necropsia de las 30 y tantas que iban realizadas en Algeciras, con un ejemplar que apareció el año pasado, y fue algo sobrecogedor descubrir cómo me decía el propio Ángel Guerra, ¿no? Cómo convertimos los mitos en ciencia. El recorrido va mucho más allá, ¿no? Va incluso por misterios históricos, ¿no? Como Santa María de Unate, uno de los lugares que muestro, ¿no? Una pequeña ermita ubicada en el Camino de Santiago, en el ramal navarro, que está a 2 kilómetros de la localidad de Puente la Reina de Jaca, y que es uno de los iconos del románico y de lo espiritual heterodoxo, ¿no? Donde los legendarios constructores picapedreros cincelaron en sus piedras mensajes herméticos, sincréticos, relacionados con la miscelanea de culturas que absorbieron durante sus viajes a Jerusalén. Ahí podemos encontrar la cábala judía, podemos encontrar el gnosticismo, podemos encontrar la mística musulmana en capiteles, en nervaduras, en un lugar que antaño era cementerio, camposanto para peregrinos, y donde hoy emana una energía que atrae a millones de personas que por allí recorren esa ruta por las estrellas hacia Santiago, hacia Finisterre, ¿no? Hacia el fin del mundo. No, habría muchos temas, ¿no? Incluso, fíjate, ahora esta actualidad, el famoso OVNI,
en Alemania, ¿no? Sí. Ese objeto volante no identificado que llegó a paralizar el aeropuerto de Bremen. Bueno, no hace falta irse a Alemania. En España hemos tenido casos muy recientes y los toco en Incógnita, publicado por EDAF. Uno de ellos, el más importante que pude cubrir y que fue una aventura recorriendo cientos de kilómetros, acudiendo a la entrevista con decenas de testigos, tuvo lugar el 11 de octubre del pasado 2011, ¿no? Cuando, según me reconocía y cuento en Incógnita en el libro, César Cabo, responsable de los controladores aéreos del aeropuerto de Barajas, en Madrid, pues un objeto volante no identificado fue notificado por 3 aeronaves sobre la vertical de Toledo-Madrid aquel día y semi-paralizó el tráfico aéreo. Luego resultó tras la investigación que fue la punta del iceberg de toda una gran oleada que se prolongó desde el mes de septiembre, casi agosto, hasta finales de diciembre, con multitud de testimonios, de observaciones, de implicaciones militares, de implicaciones de las fuerzas de seguridad, como cuento en el libro. Incluso la aparición de estos objetos se ha llegado a recoger en bases aéreas militares, y cuento un caso desconcertante donde los haya, desconocido, que no existe oficialmente, que es el que tuvo lugar en la Nochebuena de 1981 en la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, allí donde se rompió el silencio militar en España en 1977, dedicado a los no identificados, y el teniente Felipe Carrasco, junto a 15 soldados, fue testigo de la aparición de un objeto que rompió todas las barreras de seguridad de la base aérea militar y de nuestro espacio aéreo español, y que a día de hoy permanece por explicar, sigue pendiente de una respuesta, ¿no? Habría muchos casos, incluso con las reliquias, que es un tema delicado porque toca la sensibilidad de la fe, del mundo de las creencias, en este caso de las cristianas, también sobrecoge, ¿no? Con 2 grandes reliquias como son el Santo Grial de Valencia, el único cáliz de todos los existentes en el mundo que está avalado por un estudio arqueológico que hizo el catedrático Antonio Beltrán en los años 60, como así cuento en el libro y como así me contó el propio profesor, hoy desgraciadamente ya fallecido, en su despacho en Zaragoza, ¿no? Es una copa que se podía datar entre el siglo I antes de Cristo y I después de Cristo, hecha en Cornarina, en un taller de Palestina, y que bien pudo estar, o que arqueológicamente no tiene ningún argumento para que no pudiera estar en una cena de mesa pascual judía, en este caso de Jesús de Nazaret, y que luego alberga una historia sobrecogedora, ¿no? Gracias a él o por él nace el ciclo artúrico caballeresco, ¿no? Nace Parsifal y nacen las obras de Creyent de Troyes, y se extiende como el gran mito de la cristiandad en los siglos medievales, y que hoy podemos venerar y ver con otros ojos, con los de la magia, la leyenda y la fe, en la Catedral de Valencia, otra de las grandes reliquias sobre las que se están haciendo unos trabajos fascinantes, que es el Santo Sudario de Oviedo, ¿no? El lienzo complemento de la sábana santa de Turín, que se guardaba en Oviedo y que a día de hoy está siendo estudiado por más de 30 especialistas en diferentes temáticas, en física, en química, en botánica, en medicina legal y forense, en bellas artes, y que están en genética incluso, y que está arrojando unos datos sobrecogedores, y que se está convirtiendo en una pieza clave para saber alguna respuesta o encontrar alguna respuesta sobre la que es la gran reliquia del cristianismo, ¿no? Como es la sábana santa. Ahí pudo ese trapo sucio y arrugado, como es descrito por los cronistas, en este caso por Morales, Ambrosio Morales, enviado por Felipe II en su momento, ese trapo sucio y arrugado podría ser bastante más importante de lo que creemos y cambiar la historia de la fe y del cristianismo, por lo menos en parte. Así que no me podría quedar con uno y no sabría con cuál quedarme de todos los que expongo. Madre mía, ¿no? Porque ya lo estoy viendo que, claro, 20 años dan para mucho, y este libro es una buena muestra de ello, que supongo que evidentemente es una pequeña parte de lo que has, de los temas que has tratado. No me gustaría que
que nos fuéramos, que acabáramos la entrevista sin hablar un poquito del trabajo de reportero, porque quien te conoce te define como el prototipo clásico de reportero del misterio. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué parte de tu trabajo te gusta más? Porque, claro, supongo que uno, cuando es reportero del misterio, como decías, tiene que ir a hemerotecas, a archivos, Mm. bibliotecas, también tratar mucho con el testigo. ¿Con qué parte te quedas? Hombre, me quedo con la búsqueda. A mí lo que me apasiona es la carretera y manta, y ir allí donde el mundo fue o es diferente, y convivir con los testigos, ¿no? Aprender, saber y sentir más. Y sentir más. Me quedaría con la búsqueda, ¿no? Con ese proceso silencioso, a veces decepcionante, a veces doloroso, pero siempre gratificante y satisfactorio, que es el de buscar una historia o encontrar una historia en esos archivos o en esas bibliotecas, o allí donde menos te lo esperas, con un testigo que de repente te cuenta una experiencia. El proceso de encontrar al testigo, de lograr que hable ante la grabadora, que hable ante la cámara, porque los testigos muchas veces, sobre todo en los casos de casas encantadas, de fantasmas, de ovnis, de experiencias que rayan con esa otra realidad, ¿no? Que son encuentros con lo absurdo, te está contando algo que a él le ha marcado la vida, ¿no? Yo lo cuento en el libro. Todos los testigos han vivido una experiencia que les ha transformado, que les ha variado, que les ha hecho cambiar sus conciencias, de vivir y de ver la realidad y su vida, ¿no? Te están contando algo que para ellos es muy particular, que es único, que muchas veces no han contado, ni siquiera el entorno de su familia, de sus amigos más cercanos, y eso no tiene precio. Eso es el mejor regalo que uno puede tener, ¿no? Y es lo más sagrado. Ellos tienen más que perder que ganar, y todos ellos son sinceros, honestos. Luego el caso podrá tener explicación o no, pero lo que han vivido ellos lo han vivido de verdad. Esa parte de búsqueda, de localizar a los testigos, de acudir al sitio, de intentar comprender, de viajar en el tiempo, de retrotraer y ver los lugares o los episodios de otra forma, de una forma limpia, sana, intentando buscar explicaciones. Y ese es el fin del libro, ¿no? Con otros ojos, con los ojos del corazón, para ver que no todo está explicado, que hay lugares que siguen cargados de la magia, de lo sagrado, con el paso de los años y del tiempo. Es lo más bonito que hay, ¿no? Mira, en la introducción cuento que uno con el paso de los años descubre que el misterio es, y esto nos lo recordaba siempre Fernando Jiménez del Oso, siempre querido y añorado, y nos lo recuerda Juan José Benítez cuando conversamos con él o le entrevistamos, ¿no? El misterio es como el canto de sirenas, te atrae, te atrapa y te lleva por caminos o sinuosos caminos acertados cuando sigues la pista adecuada, y te frena de forma absurda cuando vas por la pista equivocada. Y al final uno descubre que en ese camino, todo ese camino te da una serie de experiencias, te enriquece en multitud de materias, te enriquece culturalmente, en otros campos de saber, y que al final no importa tanto la solución y la explicación, sino el camino que has recorrido, ¿no? Mucha gente identifica el reporterismo, el misterio, desgraciadamente, con los cazadores de fantasmas, con los perseguidores de ovnis, de objetos volantes no identificados, con los ufólogos, cazadores de ovnis, o con los estudiosos de reliquias, ¿no? No, hay un trabajo mucho más amplio detrás, ¿no? Para hablar de casas encantadas, de fantasmas o poltergeist, tienes que enriquecerte con las teorías, saber algo de física, saber de química, saber de magia e ilusionismo para que no te engañen, saber de física cuántica. Para hablar de ovnis tienes que saber de astronomía, de nuestro sistema solar. Para hablar de naturaleza imposible tienes que bucear en la historia de la zoología. Para hablar de arte sagrado y hermético tienes que bucear en la historia de nuestro propio arte. Es decir, al final lo que acabas es enriqueciéndote, ¿no? Yo te quiero hacer un comentario como lector, porque me he dado cuenta que yo intento como apartarme un poquito, poner barreras, porque cuando uno lee, por ejemplo, lo que tú expones en el libro, los casos, pues es como si quisiera poner cierta distancia, como si quisiera verlo como algo novelesco casi, ¿verdad? Porque si te paras y piensas que realmente esto está pasando de verdad,
que lo que tú cuentas en el libro, porque hay casos que te ponen la piel de gallina, Muy impactantes. que dices, si esto está pasando de verdad en el mundo en el que yo vivo, que me parece mucho más entendible, fácil, ¿verdad? Algo pues del día a día que casi que parece que uno lo entiende de qué va la cosa. Dices, si esto pasa, da mucho vértigo, ¿no? No, es que esto pasa, es que esto está pasando. Lo que pasa es que vivimos en la dictadura de la información por parte de un sistema y de unos medios de comunicación donde se vende una serie de perspectivas de la realidad, no todas en global, ¿no? Que es lo que te comentaba antes. El mundo de lo extraño, vivimos rodeados por el mundo del misterio, de lo extraño, de lo raro, de lo legendario, de lo sobrecogedor, pero eso parece no vender, y entonces los medios de comunicación generales no informan sobre ello. Pero el hecho de que los ignoremos o sean ignorados no es óbice de que se sigan desarrollando, de que estén pasando y de que estén ahí. Seguro que te refieres al capítulo de Casas Encantadas. Por ejemplo. Bueno, ahí dedico un capítulo, un extenso reportaje a fantasmas en el objetivo y el misterio ante los vigilantes de seguridad, y hago un recorrido por edificios oficiales, políticos y culturales, institucionales, en los que a día de hoy están pasando cosas que son silenciadas porque no interesa. ¿Por qué no interesa? Por diferentes aspectos. Uno, para que no pensemos, para que sigamos viviendo muy deprisa, a un ritmo frenético, y seamos casi borregos, y seamos parte de la manada y no nos hagamos preguntas dentro del mundo de lo trascendental, espiritual, y así no afectemos al sistema, somos incómodos. Y otro puede ser por la mala imagen que se da, ¿no? Siempre hay un tema, desgraciadamente, como despectivo sobre las temáticas heterodoxas. Bueno, a día de hoy hay 3 edificios donde ocurren cosas. Uno es el yacimiento arqueológico La Casa del Obispo, en Cádiz. Como descubrirán los lectores y como tú has descubierto, Germán Garbarino, reconoce, y así he podido vivir allí en ese lugar con más de 3.000 años de historia, que las 16 cámaras de seguridad de un edificio domotizado, informatizado, están grabando fenómenos paranormales, y que él y sus trabajadores tienen que convivir con esa realidad que rompe el velo de su día a día y produce temor, desasosiego, y les produce inquietud y muchas preguntas sin respuestas y reflexiones. Descubrirán que en el Palau de la Generalitat de Valencia, en su edificio gótico construido en el siglo XV, que fue sede del Santo Oficio, lugar marcado por lo oscuro, por lo lóbrego, por el dolor y por el miedo, sus vigilantes son testigos, y las cámaras también han podido registrar fenómenos paranormales que son absolutamente censurados y silenciados de forma oficial. O, por ejemplo, en Jaén, en el antiguo Hospital de Santiago, el Escorial jienense lo llamaban, hoy Centro Cultural de Úbeda, sus vigilantes también conviven con esa realidad muy incómoda que les hace pasar miedo. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las frases que expongo en el libro, de Pedro, uno de los vigilantes del Centro Cultural de Úbeda, que me decía: yo entraba aquí, apagaba las luces y decía que sea lo que Dios quiera, y se quedaba y aguantaba y sufría ese miedo porque es el pan de su familia, el pan de sus hijos, ¿no? Os recuerdo, por ejemplo, en otro capítulo relacionado con lluvias insólitas, lluvias de piedras del más allá, las litotelergias, como llaman los expertos fenómenos paranormales, las palabras de Ruiz Liébana, escultor e imaginero malagueño popular, conocido, respetado, que decía cómo su familia se tenía que ir de la corrala donde vivía porque los fenómenos hacían que su madre llorase, y que aquello era incomprensible cuando lo vivió para un niño de 7 años, pero donde llegaron a intervenir no solamente la Guardia Civil, sino incluso el Ejército, un destacamento del regimiento que tenían cerca. Bueno, los casos están ahí. Otra cosa es que se cuenten o no se cuenten. Uh-huh. La incógnita sigue ahí pendiente sobre nuestras vidas, si queremos mirarla. En la siguiente entrevista hablaremos precisamente de este capítulo, el segundo capítulo, entre fantasmas, casas encantadas y poltergeist, perdón. Y nada, suelo decir que tenemos presentación del libro el día 18, tengo entendido, ¿verdad? Día 18. Bueno, de momento el día 13 estoy en Sevilla haciendo una previa a la presentación durante la Semana del Misterio que organiza un buen amigo, José Manuel García Bautista.
Así que el día jueves 13, a partir de las 5 de la tarde, estamos en la Asociación Cultural Don Cecilio, en el barrio de Triana. Ahí compartiremos misterios y daremos unas cuantas pinceladas a lo que es Incógnita, un viaje en el mundo en busca del misterio. Y luego, días más tarde, en Madrid, en la FNAC, en la Plaza de Callao, a partir de las 7 de la tarde, bueno, pues presentaremos la obra con un buen grupo de amigos y donde habrá sorpresas. El viaje no ha hecho más que comenzar, así que lo iremos contando. Vale, pues precisamente lo iremos contando en las siguientes entrevistas. Irás explicándonos pues dónde podemos ir a encontrarte, a escucharte y a ver la presentación de este libro, Incógnita, un viaje en busca del misterio. Un abrazo, Fran, y muchas gracias. Un abrazo, sed felices, gracias. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.